Eh, entonces, lo que nosotros vamos a ver justamente es este segundo capítulo, el que tiene que ver con los delitos penales tributarios. Entonces, esas conductas que son particularmente graves o para el funcionamiento de la hacienda pública, como ustedes la conocen a lo largo de este curso. Y bueno, y si hablamos de hacienda pública, les digo, y a propósito, que justamente el bien jurídico protegido por las leyes penales de contenido tributario es la hacienda pública. Siempre, ustedes no han visto un derecho penal, nosotros vamos a ver hoy un derecho penal típico, ¿no? Un derecho penal especial. Pero las normas de derecho penal se dice que protegen siempre algún bien jurídico. Por ejemplo, si tipificamos el homicidio, las lesiones, bueno, estamos protegiendo la vida, la integridad física. Si punimos conductas de contenido sexual, la libertad sexual, siempre detrás de un conjunto de normas punitivas que están incorporadas al derecho penal o a alguna ley especial, están protegiendo algo que el legislador considera valioso. En el derecho penal tributario, el bien jurídico que se considera protegido por estas normas es la hacienda pública. La hacienda pública, considerada como ese proceso dinámico de obtención de recursos por parte del Estado para aplicarlos luego a atender necesidades públicas mediante el gasto público. ¿A través de qué? Del presupuesto, ¿no? El presupuesto, como ley y como proceso, funciona como ese motor que obtiene recursos y los aplica. Entonces, esta hacienda pública, entendida de este modo dinámico, es lo que pretende protegerse con estas normas que en realidad no protegen previamente al bien, porque el derecho penal opera siempre a posteriori. Entonces, verificada la transgresión, se aplica una pena, con lo cual decimos, bueno, pero ¿cómo lo vamos a proteger si el bien jurídico ya fue afectado? Porque justamente la finalidad de la aplicación de una pena en determinados casos tiene que ver con el mensaje que se proyecta a la sociedad mediante la aplicación de esa pena. Entonces, si hablamos de este mensaje que se envía a la sociedad, estamos hablando de la prevención general, prevención general positiva. Esto es tratar o comunicarle a la sociedad que determinadas transgresiones conllevan determinadas sanciones. Y por otro lado, hablamos de una prevención especial, porque esa pena tiene un efecto no ya social, no ya ejemplificador, pedagógico, sino circunscrito al sujeto infractor. O sea, se trata de que el sujeto que infringió la norma, a través de la sanción, pueda internalizar esa validez de la conducta violada en principio y de alguna manera reencauce su conducta. Entonces, mediante este tipo de normas y mediante esta finalidad de las penas, esta finalidad especial para el caso personal y general para el resto de la sociedad, es lo que constituye el núcleo del derecho penal tributario. Lo que me interesa que ustedes puedan aprender luego de leer el material y la ley es que puedan identificar a grandes rasgos cómo funciona esta ley penal tributaria en cuanto a los procedimientos y que puedan identificar también cuáles son las conductas castigadas penalmente. Porque hay muchos delitos, varios delitos dentro de la ley penal tributaria, no solamente la evasión impositiva, que podemos considerar que es la más, o la figura paradigmática, ¿no? Sino hay otras varias que sería importante que ustedes puedan identificar. Y les decía al principio que puedan identificar también los procesos o los procedimientos, porque este tipo de situaciones llega al final de todo un proceso anterior que ha llevado adelante la administración tributaria. Es la última parte. O sea, ustedes tienen que integrar esta unidad, que es la última de la parte general del derecho tributario, con lo que han estudiado antes.
Porque antes tenemos cuáles son los sistemas de determinación de deuda. Esto es cómo deben los contribuyentes tributar. En la parte especial ustedes han visto, bueno, cuáles son esos impuestos, ¿no? Los impuestos provinciales, los impuestos nacionales, pero los procedimientos para la aplicación y percepción de esos tributos los lleva adelante la administración tributaria con una serie de facultades que están previstas en la ley 11.683. Entonces, si un contribuyente no presenta sus declaraciones juradas o las presenta de manera defectuosa, la Administración Federal lo advierte, inicia un procedimiento, que es un procedimiento de inspección o de fiscalización. Primera etapa, un procedimiento de inspección y de fiscalización, ¿para qué? Para determinar si ese contribuyente debió presentar esa declaración jurada y de qué modo debió hacerlo y si lo hizo bien o no. Si se quiere, es una etapa de fiscalizar, de investigar, de verificar si el contribuyente cumplió o no con sus obligaciones. Luego, si efectivamente está claro que no presentó su declaración jurada estando obligado a hacerlo, o que la presentó de manera defectuosa, minorizada, se va a iniciar lo que ustedes ya deben haber visto a esta altura, que es el procedimiento de determinación de oficio de la deuda. Esto es, al no liquidar el contribuyente el impuesto como debía, pues bien, lo va a hacer la propia administración a través de este procedimiento que está contenido en la ley 11.683 a partir de los artículos 16 en adelante. Si luego de ese proceso de determinación de oficio, la AFIP advirtiese que la conducta del contribuyente encuadra dentro de la descripción típica que hizo el legislador, o sea, si esa conducta encuadra dentro de lo que el legislador entendió era un delito, en ese momento la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá formular la denuncia penal. O sea, como ustedes ven, en la mayoría de los casos, la denuncia penal, el proceso penal y la eventual condena en sede penal es el resultado de todo un proceso administrativo previo. Por eso es importante que ustedes hayan estudiado y entendido estos procesos de fiscalización de la deuda, cómo se determina la deuda, qué hace la administración cuando considera que no ha sido correctamente determinada, cómo es el procedimiento de determinación de oficio, para luego sí entrar en este tema que es el tema de la aplicación de sanciones materiales serias cuando el contribuyente no cumplió con su obligación sustancial de pago. Cuando nosotros hablamos de las infracciones, hablamos de infracciones formales. Los delitos que vamos a ver son todos materiales, sustanciales. Hay un daño, una puesta en peligro efectiva del bien jurídico protegido. Y cuando veíamos las infracciones, veíamos que algunas de ellas se podían cometer a título de culpa, ¿no? O de imprudencia o negligencia, por no liquidar y tributar como señala el legislador. Cuando hablamos de esta parte, de este capítulo de los delitos, vamos a hablar siempre de figuras dolosas. Esto es de conductas deliberadas llevadas a cabo por el contribuyente para sustraerse de alguna forma al pago oportuno de sus tributos. Entonces, siempre conductas sustanciales que afectan evidentemente el bien jurídico protegido y a título de dolo. Entonces, ustedes tienen que estudiar y tener frente a sí el texto de la ley penal tributaria, además de los textos de los libros que están sugeridos en la bibliografía. La ley penal tributaria ha sido modificada desde la primera ley del año 1990 hasta la actual, han sido modificadas las distintas leyes, ha sido derogado una y sancionada otra. Actualmente el texto deben buscarlo en la ley 27430, en el título 9 de la ley 27430, en su artículo 279. Esta ley, que modificó muchas cuestiones del derecho tributario, procesales, de fondos, penales, etc., en su título 9 lo que hace, y en su artículo 279, es establecer el nuevo régimen penal tributario, sobre el molde del anterior, con algunas modificaciones, pero lo establece
Nuevamente, en el artículo 280 lo que hace es derogar la ley anterior, la 24769, que quizás sea la que ustedes en los textos o en los artículos o donde sea pueden ver como referencia, porque fue la última ley penal tributaria, la 24769. Como les digo, esta norma es derogada por la 27430, que es la que tienen que ver, y se incorpora el régimen penal tributario en el artículo 279, que contiene, a lo largo de 24 o 25 artículos, la ley penal tributaria en su totalidad. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver y tener a mano cuando estudien. Ese es el texto de fondo. Esa ley penal tributaria está dividida en títulos. Un primer título se refiere a los delitos fiscales propiamente dichos, delitos tributarios. El segundo título se vincula con los delitos previsionales, o sea, aquellos que atacan al régimen de la seguridad social. El tercer título se denomina delitos fiscales comunes, y son comunes en dos sentidos, porque pueden atacar tanto o referirse tanto a los tributos, a los impuestos, como a los recursos de la seguridad social, y porque pueden ser cometidos por cualquier sujeto. Y luego sí ya vienen disposiciones generales en el título cuarto y en el título quinto, disposiciones generales que tienen que ver con la autoría, con la participación, quiénes son las personas imputadas cuando se cometen este tipo de delitos, cuáles son las sanciones aplicables concretamente, cuáles son las agravantes, y cuál es el procedimiento. Y a esto quiero llegar para empezar quizás por el final, porque tiene que ver con lo que les mencionaba recién. El artículo 18 de la Ley Penal Tributaria es lo que le indica a ustedes cómo es que comienza una causa penal en el fuero federal. ¿Cómo comienza? Esta ley le dice a la Administración Federal de Servicios Públicos que tiene la obligación de denunciar una vez que determine de oficio la deuda tributaria. Perdón, voy a estornudar. Una vez que determine de oficio la deuda tributaria, con independencia de que esa deuda sea recurrida por el contribuyente a través de los medios que la ley 11.683 establece. O sea, no existe una deuda firme, pero ese procedimiento administrativo ha culminado con la determinación de oficio del impuesto. Esto es cuando la administración, a través de un acto administrativo, dice cuánto es la obligación omitida, a cuánto asciende, y establece también o liquida sus intereses resarcitorios. Entonces, aunque el contribuyente luego discuta ese acto administrativo, lo lleve al tribunal fiscal, lo lleve a la justicia, en ese momento ya la Administración Federal debe formular la denuncia penal. Esto es, le debe llevar estos antecedentes al juez federal y elevarlos en carácter de denuncia para que comience la causa penal. Entonces, ¿cuándo formula denuncia la Administración Federal? Una vez que determina de oficio la deuda, aunque se encuentren recurridos esos actos administrativos, sean de contenido impositivo o de la seguridad social. Ahora bien, hay casos en los que, como vamos a ver después cuando analicemos cada conducta, no es necesaria una determinación de oficio de la deuda. ¿Por qué? Porque la conducta se vincula o tiene otra estructura, una falsificación de documentos, por ejemplo. Bueno, ya vamos a ver las conductas a continuación. Cuando no es necesario determinar de oficio la deuda, en esos casos la Administración debe formular denuncia, como dice la ley, una vez lograda la convicción administrativa acerca de la presunta comisión del hecho ilícito. O sea, el funcionario que advierte de la posible comisión de uno de los delitos de la ley penal tributaria, una vez que tiene la convicción de él y no hace falta determinar de oficio una deuda, debe elevar también el caso a la justicia federal. Entonces ya tenemos dos supuestos, cuando hay una determinación de oficio o cuando no la hay. Esto está en el artículo 18. Y por último, puede ser que la denuncia la formule un tercero, que un tercero formule la denuncia ante los estrados del fuero federal, ante la Fiscalía, ante un juez federal, alguien que tenga información sobre maniobras de evasión de un tercero. ¿Qué hace acá
o qué debe hacer acá la justicia penal. Debe remitir las actuaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para que este organismo actúe, fiscalice y determine la deuda, y luego sí, una vez determinada de oficio la deuda, el juzgado federal avance en la investigación de esta causa si es que hay mérito para ello o desestime la denuncia si no lo hay. Entonces, así es que como comienzan las acciones penales tributarias, en la mayoría de los casos, por denuncia del tercero o por denuncia de la propia administración. Y la propia administración, mediante dos fórmulas distintas. Una vez que ha determinado de oficio la deuda porque el contribuyente no lo hizo o lo hizo mal y encuadra la conducta en alguno de los tipos penales, o cuando se forma la comisión sobre la comisión de un ilícito en aquellos casos en que no es necesario determinar de oficio la deuda. Entonces, esto es lo que está en el título quinto como la parte procedimental. Cómo llegamos de la actuación administrativa ante la investigación de un eventual delito penal. Artículo 18 de la Ley Penal Tributaria. Vamos a volver sobre esta parte procedimental, pero por si nos falta tiempo, vamos a empezar a individualizar cuáles son las conductas que han sido previstas a título de delito por el legislador. La primera de ellas, como ustedes imaginan, es la figura que a veces se la menciona con carácter genérico, como afectando a la renta pública, y es la evasión tributaria. La evasión tributaria está en el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria. Pero tenemos que distinguir, porque muchas veces en los medios informativos, o en el lenguaje más coloquial, o cuando hablamos de recaudación, hablamos de evasión en un sentido general que involucra lo que es técnicamente la evasión impositiva, artículo de delito, y algunas otras conductas que no lo son, pero que afectan el rendimiento de la administración. Entonces, nosotros lo que vamos a ver acá es esta evasión como un delito. Y como ustedes saben, para que se configure específicamente el delito, deben darse en la realidad todos y cada uno de los elementos que están señalados en ese tipo penal. Esto en función del denominado principio de tipicidad penal, principio de legalidad. Solo es delito aquello que ha sido expresamente previsto por el legislador como delictivo. Entonces, tenemos que distinguir muy bien en qué consiste la evasión impositiva. Leamos el artículo. El artículo prevé una pena de 2 años a 6 años de prisión para el, voy a leer, para el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de 1.500.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual. Continúa el artículo. Lo primero que quiero decirles, entonces, es que la figura de la evasión fiscal requiere necesariamente de un ardid, de un fraude, de una conducta dolosa desde ya, que no es lo mismo que no pagar una obligación tributaria. No es solamente no pagar una obligación tributaria, es mucho más que eso. ¿Y por qué decimos que no es solamente el no pagar una obligación tributaria? Porque si un contribuyente cumple con su obligación formal de confeccionar su declaración jurada y de hacerla conforme los parámetros que establece la ley, exterioriza su actividad económica, cuantifica la materia imponible, liquida el tributo correctamente y luego decide no pagarlo, aún teniendo dinero, aún sabiendo que está obligado a hacerlo, pero decide no pagarlo, pues en ese caso no estamos ante una conducta de evasión, porque el sujeto declaró correctamente su obligación tributaria. Estamos solamente ante un supuesto de no pago de la obligación, que tendrá otros remedios en la legislación. Que ustedes algunos de esos ya lo habrán visto, pero quien no paga una deuda líquida, bueno, puede ser sujeto de un juicio de ejecución fiscal, donde le cobrarán esa deuda, más los intereses resarcitorios. Si es necesario ejecutarlo judicialmente, esos intereses se sustituirán por intereses punitorios. Se le podrán trabar medidas preventivas sobre sus bienes, muebles, inmuebles, sobre su
cuenta bancaria. Hay una serie de herramientas que tiene la administración para intentar cobrar aquellas deudas determinadas efectivamente. Entonces, para que haya evasión, además del no pago de ese tributo, lo que debe existir es una conducta del contribuyente fraudulenta, ardilosa, engañosa, una ocultación, cuya finalidad sea evitar que la administración fiscal advierta cuál es realmente el volumen de su deuda. Entonces, es necesario que el sujeto realice actos positivos de manipulación, de tergiversación de información, de ocultamiento de información, de documentos, de operaciones, con la finalidad luego de determinar una deuda en defecto y por lo tanto pagar menos o no pagar nada. Entonces, distingamos bien ambos supuestos. Es fundamental la existencia de declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, o algún ardid o algún engaño que tenga como objetivo que la administración tributaria no advierta realmente cuál era la obligación tributaria que yo debía pagar. Entonces, acción positiva de ocultación o manipulación del hecho imponible y de la obligación tributaria, conceptos que ustedes ya han visto, más el no pago de esa obligación tributaria. Allí estamos sí frente a una conducta de evasión impositiva. Fíjense también que este artículo exige un monto mínimo de evasión. Es lo que se denomina la condición objetiva de punibilidad, porque requiere, para ser considerado un delito de evasión, que el perjuicio o la determinación en defecto que haya hecho el contribuyente sea por lo menos de 1,5 millones de pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual. Esto quiere decir que tenemos que identificar cada impuesto y verificar si la diferencia entre lo que declaró y lo que debía declarar es superior o no al 1,5 millones de pesos. Si es superior, bueno, tendremos ya caracterizada la conducta en cuanto a su punibilidad como delictiva. Tendremos que ver luego si se dan los otros requisitos. Pero si la determinación impositiva es inferior a 1.500.000 pesos, la administración no va a efectuar denuncia penal y va a reservar esa conducta al ámbito infraccional. Esto va a constituir, seguramente, y la administración deberá instruir un sumario para aplicar una multa por defraudación, lo que nosotros vimos en la clase anterior como la conducta del artículo 46 de la ley 11.683. Defraudar a la administración sin requerir monto mínimo alguno. Entonces, para que hablemos de delito siempre vamos a tener esta condición objetiva de punibilidad. Presten atención a la definición. Es una condición, o sea, es una situación que si no se verifica no corresponde a la punibilidad de la conducta. Es objetiva porque tiene en cuenta un parámetro que, estrictamente objetivo, valga la redundancia, que tiene que ver con un monto de dinero, y es una condición objetiva de punibilidad. Esto quiere decir que esa conducta que hemos verificado como típica, antijurídica y culpable, que es la definición tradicional de delito, además debe ser grave y debe superar ese umbral cuantitativo mínimo previsto por el legislador para ser delito. O sea, yo puedo tener una conducta típica, antijurídica y culpable, una conducta evasiva de un contribuyente, que en tanto y en cuanto no supere esa suma de 1,5 millones por tributo y por año, no va a ser punible. Esto quiere decir, por una decisión de política criminal, una conducta que en principio es delito, el legislador decide no punirla en carácter de tal. O sea, decide que no va a merecer la pena de este tipo de conductas, sino una pena o una sanción de menor entidad, como puede ser una multa. Por eso es que la mayoría de las figuras de la ley penal tributaria contienen lo que se denomina una condición objetiva de punibilidad, que si se da, es delito. Si no se llega, queda en la órbita infraccional. Otro de los aspectos que vamos a ver bastante por arriba en esta reunión
tiene que ver con el sujeto activo de este delito. ¿Quién puede cometer este delito? Como ustedes ven, el artículo 1 dice que será reprimido el obligado. ¿Quién es el obligado? Esa es una pregunta fundamental que nos hacemos en el derecho penal tributario y que nos marca que estos delitos, la mayoría de los de la ley penal tributaria, no todos, perdón, son delitos especiales. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener determinada calidad para poder cometer este delito y ser castigado a título de autor. No todas las personas pueden cometer delitos de evasión. Hay que ser obligado. Y eso es una condición muy específica. Esto desnuda la estructura de la ley penal al utilizar la figura de la ley penal en blanco, que quiere decir que para terminar de comprender el sentido y el alcance de este tipo penal, debemos abrevar o debemos tomar legislación que no está contenida en la ley penal, sino en las otras leyes de contenido tributario que ustedes ya han estudiado. Tenemos que ir a la ley de procedimiento, a la ley de fondo de cada uno de los tributos, para entender ahí quién es el obligado. Porque recuerden, conforme al principio de tipicidad, se deben dar todas y cada una de las características de este delito para poder ser aplicada una sanción penal. Por lo tanto, si estamos frente a una conducta de alguien que no es técnicamente el obligado, como dice el artículo, no merece respuesta penal. Entonces, para saber quién es el obligado, ustedes tienen que ver el capítulo referido a los contribuyentes, los responsables por deuda propia, los responsables por deuda ajena, tienen que indagar acerca del aspecto personal del hecho imponible. Y esta es la tarea que tiene que hacer un juez o un fiscal cuando tiene ante sí un posible delito de evasión tributaria. Esto es, ¿quién es el obligado en los términos de la ley de procedimiento y la ley de fondo tributaria? Porque la ley penal no lo dice. Por eso es una ley en blanco. Porque debe ser completada, debe ser llenada en su contenido en algunos aspectos por conceptos que están fuera de esa ley penal tributaria. El verbo típico es evadir. Ese es el núcleo de la conducta, evadir. Que ya vimos que no es evadir y que sí es evadir. Pueden recurrir a la amplia bibliografía sobre este aspecto. Pero debo decirles en este punto que es muy importante distinguir nuevamente a qué nos referimos cuando hablamos de evadir. Dijimos que no es simplemente el no pago, ya sacamos esa hipótesis. Ahora, hay muchas conductas que se emparentan con la evasión y pueden, o de hecho no lo son técnicamente, y allí es donde corresponde estudiarlo con detenimiento, porque eso depende del encauzamiento penal o de un determinado sujeto. ¿Qué quiero decir con esto o a dónde estoy yendo? Hacia otros conceptos que refieren a cuestiones parecidas a la evasión. Me refiero concretamente a dos: a la elusión impositiva y a la economía de opción. La economía de opción es aquella situación en la que un contribuyente elige válida y legítimamente entre distintas herramientas o entre distintos supuestos o formatos para canalizar un negocio jurídico y lo hace buscando aquella que implique pagar la menor cantidad de impuestos posible. Pero lo hace siempre dentro de la ley. Supongamos que tenemos un emprendimiento y X y queremos organizar un negocio. Vamos a seguramente analizar muchos aspectos. Las condiciones del mercado, las condiciones financieras, nuestras potencialidades, nuestras debilidades, y seguramente uno de los aspectos a analizar es el costo fiscal. Esto es cuánto nos va a costar en términos de impuestos. Y así es posible que esto varíe en función de la estructura jurídica que le demos al negocio. Entonces, si ese negocio lo podemos hacer de este modo, válido, legítimo, digamos, legalmente inobjetable, o de este otro modo, que también es legítimo, válido,
Pero esta segunda modalidad que implica pagar menos tributos, podemos perfectamente elegir esto y lo que estamos haciendo es economía de opción. Dentro de un abanico de posibilidades lícitas, utilizamos la más conveniente a nuestros intereses. Y eso está bien porque nadie está obligado a elegir la estructura más cara, ¿no? Por una cuestión de malentendido patriotismo o conciencia cívica, ¿no? Del otro lado y en la otra punta, ¿no? Del péndulo tenemos la evasión, esa conducta dolosa, deliberada, tendiente a no pagar sabiendo que estamos obligados a hacerlo a través de la realización de un ardid, un engaño, etc. En el medio tenemos el concepto de elusión impositiva. Con esto vamos a terminar y vamos a descansar 5 minutos. La elusión impositiva es la utilización de figuras lícitas, esto es, de figuras que la legislación contempla, pero con una finalidad diversa a la que tienen, desnaturalizando su sentido y aplicándolo a un negocio con el que no encaja, pero que se lo utiliza solamente para darle esa apariencia a un negocio económico de una cosa que no es para pagar menos tributos. O sea, hay un divorcio, hay una divergencia entre la identidad de ese negocio económico y la estructura jurídica que yo le aplico. La estructura jurídica en abstracto es válida, está contenida en la ley. Ahora, no es la estructura jurídica que ese negocio debería tener conforme la legislación. Es una figura complicada. ¿Por qué? Porque lo que se está utilizando supuestamente como ardid es justamente una figura lícita. Lo que ocurre es que se la manipula, se la utiliza con el deliberado objetivo de pagar menos, cuando en realidad debimos utilizar otra figura, que es la que se amolda a esa situación y que obviamente es más cara en términos fiscales. Entonces, estos casos de elusión impositiva son los más difíciles de entender, por un lado, si se están preguntando ustedes o terminan de no entender, y de determinar en cada caso puntual, porque justamente son aquellos casos en que han tenido, previa a la conducta, un proceso de planificación fiscal, de deliberación, de utilización de herramientas sofisticadas, ¿no?, para pagar menos tributos. ¿Y cómo se lo hizo? No a través de burdas maniobras de tener una doble contabilidad, utilizar facturas apócrifas, sino mediante la utilización de contratos o de normas válidos, pero pensadas por el legislador para otros supuestos, ¿no? Bien. Otra cuestión vinculada acá al artículo 1 de la evasión simple es, yo les decía que protegíamos a la hacienda pública. Estos delitos, a partir de la última modificación, protegen también a la hacienda pública no solo nacional, sino provincial. Hasta no hace mucho tiempo, hasta la última modificación, las haciendas públicas provinciales estaban excluidas del objeto de tutela de esta ley. Esto quiere decir que si nosotros evadíamos impuestos provinciales, impuestos sobre los ingresos brutos, por ejemplo, eso no ameritaba una respuesta punitiva, sino solamente multas en el ámbito infraccional provincial. Luego de la última modificación, no la 27.430, sino la anterior, ya también la hacienda pública local es objeto de tutela. Y bueno, para aclarar un poquito esto último de que el mínimo es 1,5 millones por impuesto y por año, quiere decir que tenemos que tomar cada tributo y verificar respecto de él si se supera o no ese monto de 1,5 millones. Porque a veces que una misma maniobra puede provocar perjuicio en dos impuestos distintos, en IVA y en ganancias, por ejemplo. No podemos sumar ambos tributos o el perjuicio derivado de las determinaciones de ambos tributos, sino considerarlo independientemente para cada uno de ellos. Y como ejemplo, y antes de hacer un breve corte de 5 minutos, un ejemplo de una de las conductas más extendidas en materia de evasión tributaria es la utilización de facturas apócrifas. Algo apócrifo
como ustedes saben, es algo, un documento apócrifo, es un documento falso, que contiene información falsa. Entonces, un documento es materialmente falso cuando él en su estructura, en su soporte es falso, o puede ser ideológicamente falso cuando, si bien el soporte es verdadero, la información que está contenida, la declaración que está contenida dentro es falsa. Entonces, podemos tener una factura totalmente falsa o una factura verdadera, pero donde nosotros hemos incorporado la realización de una operación que no se llevó a cabo. ¿Y por qué está tan extendida esta conducta de utilizar facturas apócrifas o conocidas en el mercado delictivo, ¿no? Como facturas truchas? Porque mediante la utilización de estas facturas que instrumentan operaciones que no se llevaron a cabo, logro reducir el monto del impuesto al valor agregado que debo pagar y el monto del impuesto a las ganancias que debo pagar. ¿Cómo opera? Ustedes, no recuerdo en este momento si ya vieron o no ganancias, pero ustedes las saben y si no lo decimos. El impuesto grava las ganancias netas de los agentes económicos. O sea, a la facturación bruta debemos deducirle todos aquellos gastos que realizamos para obtener esa ganancia. Entonces, si yo vendo pancho, bueno, tengo que deducir el precio de las salchichas, del pan, del food truck o de lo que sea. Lo que queda, la rentabilidad, sobre eso recae el impuesto a las ganancias. Entonces, si yo consigno en mi contabilidad una factura apócrifa de compra de materiales, lo que voy a hacer es estar achicando la base imponible, porque yo voy a estar aumentando ficticiamente mis gastos y de este modo voy achicando lo que sería mi rentabilidad. Entonces yo con esa factura apócrifa, donde consigno haber comprado bienes que no compré, lo que hago es simular tener muchísimos gastos y por lo tanto poca ganancia. Entonces esa factura me sirve para pagar menos impuesto a las ganancias. Y a su vez en el IVA, ¿qué me genera? Me genera un mayor crédito fiscal. La liquidación mensual de IVA, lo que me va a determinar el saldo a pagar al final del mes, va a ser esa suma algebraica entre compras y ventas, entre débito fiscal y crédito fiscal. Si yo consigno compras irreales, lo que voy a estar haciendo es abultando el crédito fiscal. Voy a estar simulando haber pagado ese crédito fiscal y por lo tanto tributo menos a fin de mes. Entonces yo, cuando me hago de una factura apócrifa, lo que hago es, si la registro y la vuelco en mis declaraciones juradas, es pagar menos impuesto al valor agregado y menos impuesto a las ganancias. Esa es una típica, o si se quiere, la más utilizada de las maniobras de evasión impositiva que pueden encontrar hoy y que es muy transversal porque es utilizada por contribuyentes de distinta envergadura, desde pequeños, medianos, grandes, etc. Bueno, hemos hecho 40 minutos. Entonces, si tiene alguna pregunta ahora, algún comentario, lo podemos hacer. Si no, nos oxigenamos la mente 5 minutos y continuamos en un ratito. Así que los escucho si quieren hacer algún comentario. Hola, profe. Hola. ¿Podría volver a repetirme el ejemplo respecto a las facturas, pero con el IVA? Porque ese no me quedó claro. El impuesto a las ganancias sí. Con el IVA Bueno, no. ¿ustedes vieron ya con el profesor Nasif les explicó el mecanismo del impuesto al valor agregado? Sí, ya los vimos. Ok, bueno, ustedes vieron que cada agente económico de la cadena de producción o comercialización, etcétera, cada uno de ellos debe tributar el impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Consigna sus compras, por un lado, donde ese sujeto pagó el producto o el insumo que necesita más el IVA. Cada vez que nosotros compramos algo, pagamos el producto o el insumo más IVA. Ese IVA que nosotros pagamos es nuestro crédito fiscal. Lo dejamos ahí. Luego nosotros vendemos, utilizamos ese insumo, producimos otra cosa, vendemos los panchos y generamos nuestras ventas. Entonces nosotros cobramos el pancho más IVA. Entonces nosotros por un lado cobramos IVA. Eso es nuestro débito fiscal. Entonces luego a fin de mes lo que hago es el crédito fiscal, esto es el impuesto que yo pagué al hacer mis compras, versus el débito fiscal, esto es el impuesto que yo cobré al hacer mis ventas a ese consumidor final. Esa diferencia es lo que me da el impuesto a pagar, el impuesto al valor agregado. Entonces, una manera de pagar menos
delictivamente es simular haber realizado más compras de las que hice. ¿Por qué? Porque voy a tener mucho más crédito fiscal para cotejar con el débito fiscal. Y por el lado de las ventas, la maniobra que yo podría hacer para evadir impuestos es no facturar o no registrar mis ventas. ¿Por qué? Porque no voy a, todo ese IVA que yo voy a estar cobrándole al consumidor no lo voy a estar registrando. Entonces, ese débito fiscal va a ser poco lo declarado en relación a lo mucho que yo efectivamente le cobré al tercero. Entonces, ahí, digamos, el ejemplo puntual de la factura apócrifa va por el lado del crédito fiscal, ¿verdad? El débito fiscal lo decía para completar la idea, pero con una factura apócrifa abulto el crédito fiscal y reduzco el monto a pagar en concepto de IVA. Gracias, profe, ahora mejor. Bueno, gracias. 5 minutitos solamente y continuamos. Van al baño, se toman un café, rápido y seguimos.
Muy bien, acá estamos, seguimos. Bueno, continuamos. Rápidamente, porque no vamos a tener tiempo de ver la ley, pero vamos a tratar de ver algunas pinceladas. Por favor, lean el curso de Villegas y la bibliografía, porque para terminar de comprender esto. El artículo 2 prevé el supuesto de evasión fiscal agravada. Esto quiere decir que a la conducta descrita en el artículo 1 se le agrega un plus que tiene que ver con distintas modalidades comisivas o perjuicios producidos que, si se verifican, implican la aplicación de una pena sensiblemente mayor. No de 2 a 6 años, sino de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión si se verifican los supuestos de evasión con las características de los distintos incisos que prevé este artículo 2. Uno de ellos es cuando el monto evadido supere los 15 millones de pesos de condición objetiva. Entonces, de 1 millón se multiplica por 10 el perjuicio. Si el perjuicio es 10 veces mayor al establecido para la evasión simple, estamos frente a una evasión agravada. El inciso B se refiere a una modalidad de comisión de este delito y es cuando hubiesen intervenido personas o personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas o se hubiesen utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación, instrumentos fiduciarios y jurisdicciones no cooperantes para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superar la suma de 2 millones de pesos. Entonces, en los casos en que se supera no ya 1,5 sino 2, y además para evadir, si hubiesen utilizado figuras o estructuras, contratos o lo que sea, con la deliberada finalidad de ocultar la identidad de quien realmente estaba obligado al cumplimiento de esa obligación, allí vamos a estar frente a una evasión agravada. O sea, el legislador considera más grave si se dan estas dos condiciones de modo conjunto, más de 2 millones de pesos y la utilización de figuras para ocultar la identidad del verdadero sujeto obligado. El inciso C también prevé una condición objetiva de 2 millones de pesos y la utilización fraudulenta de exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales. Cuando la forma de evadir tiene que ver con la utilización fraudulenta de beneficios fiscales, esto es, exenciones en términos generales, o sistemas promocionales, o herramientas que utiliza la administración para favorecer a determinados sectores, o sujetos, o actividades, justamente por eso es que el legislador entiende que la conducta es agravada y merece una pena mayor. Y por último, en el inciso D, en la evasión agravada, tenemos este supuesto que nosotros mencionábamos anteriormente como el paradigma de la maniobra de evasión tributaria en Argentina desde hace muchísimos años, es la utilización de facturas apócrifas. El inciso D dice, o más bien, el inciso D prevé el supuesto de agravamiento de la sanción si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos, siempre que el perjuicio generado por tal concepto superare la suma de 1.500.000 pesos. Entonces, para completar el ejemplo de recién, cuando la evasión tributaria se hace con la utilización de facturas apócrifas por una suma superior a 1,5 millones de pesos, ya no es evasión simple, sino evasión agravada. Yo lo mencioné recién como un ejemplo de maniobra evasiva, no me refería a un ejemplo de evasión simple. En realidad, para atacar el fenómeno de la factura apócrifa, se la incluyó en el año 2011 como un agravante, cosa que antes no ocurría, a la utilización de facturas apócrifas. Bien, pasamos a otra figura diferente a la evasión, que necesito que la identifiquen en sus diferencias con la evasión impositiva, y es la del artículo 3, caracterizada como aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Fíjense que es una figura que tiene 3 años y 6 meses a 9 años de prisión, o sea, tiene una pena grave, no agravada porque no tiene una conducta similar simple y esta es de hipótesis agravada. Simplemente tiene una pena de las más altas de la ley penal tributaria.
¿Y a quién se castiga? Al obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño, se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 1,5 millones de pesos o más en el ejercicio anual. Más allá de todas estas palabras leídas rápidamente, la figura acá es diferente porque lo que se está castigando es aquel sujeto que mediante fraude o mediante declaraciones engañosas lo que hace es provocar un error en la administración, de modo tal que la administración le entrega, le devuelve al sujeto dinero. Ese movimiento inverso o contrario a la evasión. En la evasión, el sujeto obligado no paga o paga menos de lo que debía al fisco. En esta figura, el sujeto, a través de sus maniobras, a través de sus ardides, logra el error en la administración para que la administración le pague a él sumas en concepto de recuperos, reintegros, etc. En el sistema impositivo, debo decirles que muchas veces el contribuyente se encuentra en posición acreedora, o sea, es la administración quien le debe al contribuyente. En el IVA puede ocurrir, por tener más créditos fiscales que débitos fiscales, los recuperos de IVA por operaciones de exportación, o sea, los sujetos exportadores pueden recuperar el IVA pagado en el mercado interno solicitando la devolución al Estado Nacional. Esto meritaría una explicación más amplia, pero no tenemos tiempo. Pero cada vez que, entonces, el contribuyente logre, mediante sus artificios, engañar al Estado para que sea el Estado el que le pague a él, bueno, estamos frente a una conducta caracterizada como aprovechamiento indebido de beneficios fiscales con una pena grave. El artículo 4 de la ley y última figura de los delitos fiscales comunes es la apropiación indebida de tributos. Me interesa también que vean acá e identifiquen la distinta estructura que tiene en relación a la evasión o al aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. Esta conducta castiga con 2 años a 6 al agente de retención o percepción de tributos nacionales, provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto ingresado superare la suma de 100.000 pesos por cada mes. Entonces, para entender esta figura, lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan los agentes de retención o de percepción. Los agentes de retención y de percepción, o la retención y las percepciones, son herramientas que utiliza la administración, creo que te lo hemos charlado, para adelantar la recaudación, para asegurarse la recaudación, para hacerlo en el momento en que se producen las transacciones que dan origen al impuesto. Por ejemplo, si hoy compran $200 o la cantidad de dólares que compren, el Estado cobra una percepción. O en realidad, el agente de percepción en ese caso es el banco. El banco está obligado, en el momento en que se efectúa la transacción, a cobrarle, a debitarle al cliente una percepción sancionada oportunamente por el Estado Nacional. El agente de retención, ¿quién es? Es ese sujeto que interviene en una operación y que el Estado le dice, mire, usted, que no tiene que ver directamente con la operación, pero interviene en ella, va a estar obligado a tomar una parte de ese monto transaccional y depositarlo a nombre del contribuyente el mes siguiente. Ejemplo, a ver, una compraventa de inmuebles. Tenemos un comprador y tenemos un vendedor. ¿Cómo debe ser perfeccionado? Por escritura pública, que necesariamente deben otorgarla un escribano público. Entonces el Estado designa agente de retención al escribano público y le dice, mire, usted cuando realice esta operación, cuando dé fe de la realización de esta operación, va a retener en concepto de impuesto lo que corresponda, ya sea el impuesto a transferencia de combustible,
referencia inmueble, ITI, o impuesto a las ganancias, según la condición de los sujetos, no importa ahora, usted va a retener una parte de ese tributo que corresponde pagar por la realización de esta operación. O sea, no vamos a esperar que el comprador o que el vendedor luego lo declare, lo informe, que lo pague. Usted, como tercero, lo va a retener. ¿Qué tiene que hacer? Declararlo cuando lo hizo y al mes siguiente ingresarlo al fisco. Después, los sujetos obligados lo van a computar como un pago a cuento a que realizaron mediante esa retención. Entonces, la conducta que castiga el legislador acá es la de esos agentes de retención o agentes de percepción que participan, que han sido designados por la ley, que participan en esa manifestación de capacidad contributiva que implica la realización de un negocio y los obliga a detraer una parte de ese volumen dinerario y depositarlo a nombre del fisco. Entonces, ¿a quién se castiga acá para este artículo 4? A esos agentes de retención o de percepción que actuaron como tales, estos retuvieron esa suma y luego no la depositaron. De alguna forma, se apropiaron de dinero que es ajeno, porque le pertenece a los contribuyentes que realizaron la operación. Entonces, acá la conducta no es tan activa en el sentido de la realización de maniobras o fraudes o deliberadas ocultaciones de la evasión. Acá alcanza con que ese agente de retención o de percepción que retuvo o que percibió en el momento indicado, no lo deposita en el momento establecido por la ley. Es una conducta simplemente omisiva. No se cumple con el mandato de ley en el momento oportuno. Por supuesto, debe ser también realizada con dolo, entonces con el conocimiento de lo que está haciendo y de lo que debería hacer y la voluntad de hacer lo que está haciendo y de no hacer lo que manda la ley. Entonces la figura es otra, es apropiarse indebidamente de tributos ajenos a los que tuve acceso en mi carácter de agente de retención o agente de percepción. Y no lo deposité dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo administrativo de ingreso. Esto funciona en general de la siguiente forma. Las retenciones y percepciones realizadas en un mes deben ser declaradas y pagadas al mes siguiente. Pues bien, si no se hizo en el momento del vencimiento del pago y tampoco los 30 días corridos siguientes, allí se configura entonces el delito del artículo 4. Bien, con esto terminamos este pantallazo muy simple de las figuras delictivas vinculadas a lo tributario. Pero el título 2 refiere a los delitos relativos a los recursos de la seguridad social. Entonces, el bien jurídico protegido adquiere una modalidad distinta. ¿Qué es el sistema de la seguridad social? ¿En qué consiste el sistema de la seguridad social? ¿Qué es lo que se protege? Es ese conjunto de institutos y de instituciones y de prestaciones que tienen que ver con ciertas situaciones que le ocurren a los sujetos a lo largo de su vida y que exigen una previsión particular para atender esas determinadas contingencias. Entonces, la seguridad social lo que aspira es a sostener o ayudar al individuo ante esas contingencias que muy probablemente a veces y siempre en otras le ocurren. Por ejemplo, ¿cuáles son esas contingencias a las que más o menos a todos nos van a tocar? Bueno, la vejez, por supuesto, la jubilación, los problemas de salud, el desempleo, todos accidentes laborales. Todas estas contingencias son cubiertas por determinados subsistemas de la seguridad social. Entonces, para la vejez y para la actividad no productiva, como consecuencia del paso de los años, el Estado crea el sistema previsional, el sistema jubilatorio con una fuerte base en el concepto de solidaridad. Para los problemas de salud, al menos en nuestro país, está organizado, además de la medicina privada, por las obras sociales.
los accidentes laborales por las ART, el caso del desempleo, bueno, por los seguros de desempleo. Entonces, todos esos subsistemas lo que hacen es conformar el gran sistema de la seguridad social que pretende atender los problemas derivados de esas contingencias que de una u otra forma a todos nos afectan. ¿Y cómo se lo hace? Bueno, o cómo se lo financia a ese sistema de la seguridad social, con aportes de los propios empleados. Los empleados de hoy aportan para su obra social, pero aportan también para el sistema jubilatorio. Con cada sueldo que cobran los empleados, se les detrae una porción para atender a estos subsistemas y, en definitiva, este sistema de la seguridad social. Si el sueldo bruto de un sujeto es 100, seguramente cobre 80 y pico, o 70 y pico. ¿Por qué? Porque una parte se descuenta y se destina al sistema jubilatorio, al sistema de las obras sociales, etcétera, etcétera. Estos son los aportes. Y también las contribuciones. Las contribuciones son las obligaciones que le caben al empleador. El empleador debe también pagar sus propias obligaciones en función de la nómina salarial, o sea, en función de la cantidad de empleados que tenga. Y así se funciona el sistema. Una parte la solventan los empleadores y otra parte la solventan los propios empleados. Y los propios empleados la solventan a través de aportes que son retenidos por sus empleadores. O sea, los empleadores, al pagar el sueldo, le retienen esa parte que el empleado debería destinar al sistema de la seguridad social. Y lo deben ingresar al fisco a nombre de ese empleado. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son las conductas que atacan este bien jurídico protegido? En primer lugar, la evasión. Similar a la evasión tributaria. La figura, perdón, bien. La conducta de evasión es similar a la que yo les contaba en materia tributaria, pero en este caso referida a los recursos de la seguridad social. Fíjense, la conducta está descrita como la del obligado que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño, sea por acción o por omisión, evadir parcial o totalmente al Fisco Nacional Provincial del Distrito Autónomo de Buenos Aires el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediera la suma de 200.000 pesos por cada mes. Entonces, veamos las diferencias con la otra evasión. Acá no estamos evadiendo el pago de impuestos, estamos evadiendo el pago de aportes y contribuciones destinados a solventar el régimen de la seguridad social. Puede ser que evadamos unos u otros o ambos conjuntamente, como bien dice el artículo. La condición objetiva ya no es 1,5 millones por año, sino 200.000 pesos por cada mes. Y esto es porque estas obligaciones se liquidan mensualmente. O sea, el empleador, todos los meses, luego de, veamos, con las fechas que la administración dispone, tiene que declarar cuál es su nómina salarial, cuáles son los empleados, cuánto es el monto total abonado y, por lo tanto, cuál es el monto en concepto de aportes al sistema jubilatorio, contribuciones al sistema jubilatorio, aportes a las obras sociales, contribuciones a las obras sociales, etc. Entonces, eso se hace mes a mes a través de la presentación del formulario 931 de la AFIP, donde se establecen esos conceptos. Entonces, ¿cuáles serían ejemplos de evasión previsional? Cuando un empleador, una empresa, un sujeto está evadiendo aportes y contribuciones. Bueno, los casos más comunes son el tener empleados en negro, como se dice habitualmente, es decir, no registrados, porque al no estar registrados, esos empleados no sirven como base para la declaración jurada de aportes y contribuciones. Ese formulario 931 no va a contener a todos esos sujetos porque justamente están negros, no están registrados. Entonces, sobre ellos, ni ellos pagarán sus aportes, ni su empleador pagará las contribuciones. O también puede ser que se los incorpore, se los registre a esos empleados, pero en condiciones diferentes a las reales. O sea, podríamos poner un empleado a tiempo parcial a alguien que en realidad es un empleado a tiempo total, digamos, full time. ¿No? En ese caso, ¿qué terminamos haciendo? Bueno, pagando menos aportes y contribuciones, porque tenemos
una intensidad declarada de su trabajo también menor, ¿no? Así que, bueno, eso es rápidamente la evasión previsional, que también tiene en su artículo 6 supuestos de agravamiento de la pena. O sea, a esa evasión previsional se le agrava la pena cuando se dan ciertas situaciones, que tiene que ver con el monto evadido, más de 1 millón de pesos, cuando se hubiesen utilizado personas interpuestas, como en el caso anterior, etcétera, etcétera. Y el último tipo penal relativo a los recursos de la seguridad social es la denominada apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. Artículo 7. Esta es una conducta muy importante porque tiene que ver con los propios aportes que hacen los empleados para el sistema previsional, que por supuesto van a impactar cuando sean ellos los que deban jubilarse, porque cuando todos nosotros nos jubilemos, la ANSES lo que va a hacer es verificar que nosotros hayamos realizado nuestros aportes. Por supuesto que nuestros aportes no los hacemos directamente, no va cada empleado todos los meses a hacer su aporte al sistema previsional. Es el empleador el que retiene esa suma y debe pagarla. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que los empleadores le hagan la retención al empleado, pero luego no lo depositen el mes siguiente como debieran, por las razones que sean. Cuando esto se hace dolosamente con la intención de apropiarse de esos recursos, que no son propios, sino del sistema de la seguridad social, encuadramos esa conducta en lo que se denomina apropiación indebida de los recursos de la seguridad social, que se castiga con una pena de 2 a 6 años de prisión. De lo que hablamos acá no es de aportes y contribuciones, solo de aportes, porque la conducta, digamos, en espejo a la que mencionaba en materia tributaria es efectuar la retención, los empleadores efectuar la retención efectivamente y no depositarlo, sino apropiarse de esos fondos, ¿no? Las contribuciones son diferentes, son obligaciones propias del empleador autodeclaradas, por lo tanto, en ese sentido, salvo que cometamos delito de evasión y no declaremos correctamente, no vamos a generar este tema de la apropiación indebida. ¿Por qué? Porque son obligaciones propias. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que en este artículo 7 solo nos referimos a aportes de los empleados retenidos y apropiados por el empleador mediante el no depósito oportuno en las cuentas del fisco. Bien. Pueden hacer las preguntas que quieran ahora o después, ¿no? Yo estoy un poquito rápido para tratar al menos de decir algo respecto de todas las figuras penales, pero si quieren me interrumpen. El título 3 de la Ley Penal Tributaria refiere a los delitos fiscales comunes. ¿Y por qué son delitos fiscales comunes? Porque se pueden referir tanto a recursos tributarios como a recursos de la seguridad social. Y porque además, todos ellos no hace falta la condición de sujeto obligado. No se trata de un delito especial. Acá, como ustedes van a ver, cualquiera lo puede cometer o ayudar a cometerlo. No hace falta ser contribuyente, o agente de retención, o agente de percepción, o empleador, como si requieren otros tipos. Acá cuando se describe la conducta se dice el que hiciera tal cosa, el que obtuviera tal otra, ¿no? Entonces, voy a pasar algunos y voy a ir al artículo 9, que prevé el delito de insolvencia fiscal fraudulenta, y que castiga al que, habiendo tomado conocimiento de la iniciación de un procedimiento administrativo o judicial tendiente a la determinación o cobro de obligaciones tributarias o de aportes y contribuciones de la seguridad social, provocare o agravare la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de tales obligaciones. Ustedes han visto que la Ley Penal Tributaria no solo refiere a la evasión, sino a muchas conductas. Bueno, esta es una conducta que podemos decir también se verifica asiduamente en la realidad. Y es la de aquellas empresas o sujetos que, advirtiendo que la administración ha detectado su comportamiento anómalo, le inicia una fiscalización, le inicia una determinación de impuestos o la ejecución judicial de sus deudas, para no pagarlas, esto es para frustrar, el crédito del fisco, lo que hace es agravar o provocar
su insolvencia, o sea, un estado patrimonial en el que no tiene bienes para responder. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, vendiendo los bienes, desprendiéndose de ellos mediante transferencias o de donaciones o cualquier otro tipo de negocio mediante los cuales nos desprendemos de la propiedad de bienes, de la propiedad de los bienes. ¿Para qué lo hacemos? Para que el día que la administración intente atacar esos bienes para cobrarse la deuda, nosotros seamos insolventes. Entonces, el tipo penal, como ustedes ven, consiste en provocar esa insolvencia o agravarla si ya veníamos mal, para evitar pagarle al Estado nuestras obligaciones tributarias, y esto lo hacemos una vez que estamos anoticiados de que el fisco va a ir contra nosotros. Esto quiere decir, siempre una persona puede organizar su negocio, vender, comprar, desprenderse de los bienes en cualquier momento, y eso no es una conducta delictiva. Ahora, cuando deliberadamente lo hacemos para no pagar una deuda que sabemos que existe, allí sí puede dar lugar a la investigación de este delito denominado insolvencia fiscal fraudulenta. De nuevo, si me quieren interrumpir o preguntar, lo pueden hacer. En el artículo 10 tenemos otro tipo penal que es la simulación dolosa de cancelación de obligaciones, que castiga a quienes, mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid, simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias, siempre que el monto supere la suma de 500.000 pesos por cada ejercicio anual. Como ustedes ven, y me interesa que identifiquen las semejanzas y diferencias entre las figuras, acá no estamos como en la evasión, en la que nosotros ardidosamente y maliciosamente declarábamos una deuda menor a la real, o no declarábamos ninguna, para no pagarla. En este caso lo que hacemos es, dada una determinada deuda, que puede estar correctamente determinada, sin ninguna maniobra de evasión, lo que hacemos es simular haberla cancelado. Lo que hacemos es simular el pago. O sea, esa segunda parte de la conducta. Yo les decía que la conducta de evasión es la realización de conductas fraudulentas para no pagar. Acá lo que hacemos es, nos situamos en esta segunda parte. Para no pagar una deuda que puede estar correctamente determinada, o incluso determinada por el propio fisco, lo que hacemos es simular su cancelación, o sea, simular haberla pagado mediante registraciones falsas, mediante el hackeo del sistema operativo de la administración. Eso puede dar lugar a un concurso con otra figura, pero simulamos haber pagado una obligación que en realidad no está cancelada. Esa es la idea de ese tipo penal, que nació cuando los pagos se hacían manualmente. Hoy todo es a través de transferencias electrónicas, a través de medios informáticos, de medios virtuales, pero antes era común pagar cada obligación mediante el llenado de una boleta, de un formulario, y eso sí se prestaba para alterar esos formularios, agregarle 2 ceros, poner lo que no correspondía, hacer alguna maniobra con el cajero del banco. Ahora esto ha quedado un poco en desuso, fruto de las nuevas modalidades de cancelación de obligaciones tributarias, ¿no? El artículo 11. El artículo 11 menciona la alteración dolosa de registros. Esta figura está emparentada con la anterior. Acá se castiga a los sujetos que alteran los soportes documentales o informáticos del fisco con la finalidad de sustraerse al pago de una obligación tributaria. Dice textualmente el artículo: será reprimido el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare los registros o soportes documentales informáticos del fisco o los sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados, autorizados o homologados por el Fisco Nacional. Entonces, para que el fisco no detecte la deuda que yo tengo con él, lo que hago es alterar los registros documentales o informáticos. Por ejemplo, podría alterar el controlador fiscal de mi negocio de alguna manera. Esto sería un sistema informático o electrónico homologado por el fisco. O podría alterar
entregar algunos soportes, algunos documentos bueno, hoy ya es todo informático, pero el objetivo sería disimular la verdadera situación de obligado. Esto también tiene su origen en otras épocas, cuando existía esa posibilidad de que algún empleado infiel de la administración en general lo que hacía era borrar las deudas de determinado contribuyente, hacer desaparecer una carpeta, ponerle como pagada una obligación que no la estaba. Eso es fruto de otra época, hoy ya no se trabaja de esa forma, y los sistemas de seguridad del fisco, los sistemas cruzados, las validaciones, la informatización, hace difícil que se puedan llevar a cabo ese tipo de maniobras dentro del propio fisco. Sí puede ocurrir que sistemas proporcionados, como lo va a ocurrir por el fisco, como un controlador fiscal, sean luego adulterados para no reflejar verdaderamente la obligación tributaria que se debe pagar. Bueno, entonces, entre los artículos 1 al 11 tenemos las distintas conductas delictivas o que el legislador consideró lo suficientemente graves para condicionar su existencia a la aplicación de una sanción penal, esto es, la privación ilegítima de la libertad. Entonces, es importante que conozcan o entiendan cuáles son esas conductas y cómo se distinguen unas de otras. También hablamos de los procedimientos, cómo es que se llega a una causa penal. Otra cosa que les quiero decir es la siguiente. Nosotros dijimos en el artículo 1, en general en la mayoría de estos delitos especiales, que se castigaba al obligado. Pero ¿qué pasa en estos casos y en nuestros casos en que el obligado, el contribuyente, el responsable por deuda propia, es una persona jurídica, es una sociedad? ¿Cómo castigamos a ese obligado que en realidad es una persona jurídica? ¿Cómo aplicamos una pena de prisión al obligado si ese obligado no es una persona física? Bueno, el artículo 13 prevé o da la respuesta diciendo que cuando la conducta evasiva se cometa en beneficio de una persona, con la ayuda de una persona de existencia física, una persona jurídica, la sanción se aplicará lo voy a leer, a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible. Esto quiere decir que todos estos sujetos que yo les acabo de nombrar no tienen la calidad de obligado. Ellos no son el contribuyente. Ellos son los directores. El contribuyente, el obligado, como dice el tipo penal, es la sociedad. Entonces, la sanción se les aplicará, dice el artículo 13, a los mandatarios, directores, representantes de esas sociedades o de esos entes, siempre que hubiesen intervenido en el hecho punible. Esto quiere decir que el solo hecho de ostentar un cargo en alguna de estas sociedades no implica que la sanción se le va a aplicar, sino que debe existir de parte de esos sujetos una situación de dominio, de poder de la situación, que les permita tomar la decisión de evadir el pago de tributos y hacerlo en función de ese rol. Por lo tanto, serán ellos los responsables de responder ante la ley en la medida de su intervención en ese hecho punible. Esto es en la medida que hubiese efectivamente intervenido en esa conducta. Pero además, la última reforma previó que a la propia persona jurídica se la sancione. Y esto abre el debate acerca de la posibilidad, de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Porque a continuación del artículo 13 se establece la posibilidad de aplicar concurrentemente sanciones a las personas físicas y también a las personas jurídicas. ¿Y cuáles son esas sanciones? Suspensión total o parcial de actividades, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos, cancelación de la personería, fíjense, cancelación de la personería de esa sociedad, cuando hubiese sido creada al solo efecto de evadir tributos, constituir o que esa fuese su principal actividad, la pérdida o suspensión de los beneficios
Fíjese, ahí lo que se trata es de castigar socialmente a esa sociedad, mediante la publicación en algún medio periodístico de esa sentencia condenatoria. Entonces, acá apuntamos al descrédito de la sociedad. No solo castigamos penalmente a las personas físicas que intervinieron en el hecho, sino a la propia sociedad. Y aquí también se dice entonces, o se discute, o se polemiza acerca de que cuando estamos castigando a la sociedad y no a las personas que cometieron el delito, estamos necesariamente afectando a terceros. Por ejemplo, a los accionistas que no tuvieron participación en esas maniobras delictivas. Eso es uno de los puntos que se critican en este tema. Bueno, el artículo 15, con esto vamos a ir terminando para no afectarlos demasiado. No, vamos al 15 y el 16. El artículo 15 establece una figura muy polémica y muy grave, que es la asociación ilícita fiscal. El artículo 5, en su inciso C, castiga muy severamente a quienes formen parte de una organización o asociación compuesta por 3 o más personas que habitualmente esté destinada a cometer o colaborar o coadyuvar en cualquiera de los ilícitos tipificados en la ley, con unas penas de 3 años y 6 meses, el mínimo, y 10 años, el máximo, para los jefes u organizadores. Entonces, cuando estamos frente a un grupo de personas, de 3 o más, que se unen con la finalidad de cometer delitos fiscales o prestar colaboración a terceros para que estos cometan delitos fiscales, se nos considera una asociación ilícita, a semejanza de la asociación ilícita común del artículo 210 del Código Penal, pero acá especificándolos en sus connotaciones particulares fiscales, ¿no? Esta figura se incorporó como consecuencia de advertir la existencia de grupos de personas que se dedicaban a fabricar o a crear empresas o sociedades inexistentes en realidad, que pudiesen facturar y con esas facturas comercializarla y entonces vender facturas truchas a una serie de sujetos que luego utilizaban para evadir el pago de sus tributos. Entonces, esta figura lo que tiende es a contemplar esa conducta y a castigarla muy severamente, sobre todo por el mínimo, porque fíjense, el mínimo de 3 años y 6 meses hace que, aún condenando a una persona por el mínimo, la pena sea de cumplimiento efectivo y no condicional, porque es superior a los 3 años. Por último, lo que les voy a comentar, porque es una figura particular de nuestra materia y muy utilizada, que se distingue del régimen penal general, y es la extinción de la acción que puede realizar el contribuyente mediante el pago de la deuda. Nosotros normalmente no podemos extinguir una acción penal si hemos robado algo porque lo devolvamos. El delito está consumado y eventualmente la devolución podría significar un elemento atenuante a tener en cuenta por el juez. Pero acá el contribuyente puede extinguir la acción penal, esto puede salir sobreseído de la causa penal si reconoce la existencia de la deuda y la paga. Dice el artículo 16, que en los casos previstos en los artículos 1, 2, 3, 5 y 6, esto es las evasiones tributarias simples o agravadas y la apropiación de tributos o recursos de la seguridad social, dice que en estos casos la acción penal se extingue si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios, hasta los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formule. ¿Qué quiere decir? Que determinado sujeto, una vez que es imputado penalmente, es denunciado penalmente, el juez le toma la declaración, le hace conocer los hechos que van a ser investigados a instancias de la AFIP en sede judicial, ese sujeto cuenta con 30 días y si en ese plazo reconoce la existencia de la deuda y la paga en concepto de capital y sus intereses, extingue la acción penal por única vez. Es una especie de beneficio que por única vez se le permite a los contribuyentes y que ya fue contemplada en la primera ley penal tributaria en el año 1990 y que luego fue mutando sus características y sus condiciones según las distintas reformas operadas. Pero es un instituto muy particular de nuestra disciplina. Bueno,
Con esto, y considerando el tiempo y la hora, vamos a dar por terminada, aparte, al menos desde mi parte expositiva, tengan en cuenta que les he dado pantallazos muy, pero muy someros sobre algunos de los aspectos de la ley penal tributaria, con lo cual deben profundizar en la lectura, como siempre digo, de los textos específicos para terminar de entender el sistema. Por supuesto, bajen e impriman esta ley. Gracias al principio de legalidad y de tipicidad, el legislador debe ser muy claro en lo que está exigiendo en cada caso para poder aplicar una sanción penal. Entonces, aprovechemos esa claridad y esa precisión para leer y entender bien qué significa cada cosa. Y en muchos casos, para terminar de entenderlo, vamos a tener que ir, como les decía, a las otras leyes que ustedes también ya están un poco familiarizados, son las leyes de procedimiento, las leyes de cada uno de los tributos. Entonces, lean la ley, lean el texto, si quieren, relean o reescuchen esta clase que es muy básica. Y en todo caso, el jueves próximo vamos a hacer una clase de consulta para, para que podamos charlar sobre algunos temas previo a la realización del parcial. Pero bueno, antes de cerrar, podemos abrir ahora el espacio a cualquier pregunta, comentario o lo que le parezca. Bueno, si queda alguno de ustedes, porque también habían clases de derecho del consumidor y quizás esté hablando solo en este momento. Pero bueno, si no es así y tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna duda o alguna sugerencia o algún saludo, no sé. Profe, buenas tardes. Yo tenía una duda sobre el parcial. Usted sobre los temas que ha dado, ¿sabe si sus preguntas irán a ser de desarrollo, cómo irán a ser, cómo estarán enfocadas las preguntas? La verdad es que todavía no lo sé, porque unos días antes del parcial ahí nos ponemos a diseñar y todavía no lo tengo claro. A veces depende un poco también cuántos estén en condiciones de rendir ese tercer parcial. Si no son tantos como al principio, quizás uno puede ponerle más facilidades o tiempo para poder corregir esos parciales y entregarlos a tiempo, y pueden ser más de desarrollo que al principio, que hay que corregir 300 o más parciales y hay que entregarlos en un determinado tiempo. Entonces, optamos por algunas modalidades un poco más de corrección automática. Pero no lo tengo claro todavía. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Profe, yo lo molesto. ¿Usted me podría volver a dar la definición de contribuciones? ¿Sí? Y no es molestia. El sistema de la seguridad social se financia, o sea, se paga, las jubilaciones que cobran hoy nuestros abuelos, nuestros padres, los jubilados, ¿con qué fondos se pagan? Con lo que todos los empleados activos están aportando, con lo que me descuentan a mí, de mi sueldo de profesor, con lo que todos los empleados de la Argentina aportan. Entonces, ese sistema jubilatorio se financia, se cubre, se paga con los aportes de cada empleado y las contribuciones de los empleadores. Entonces, los empleadores tienen por cada empleado que pagar una suma en concepto de contribuciones que van a solventar en parte este sistema de la seguridad social. Entonces, los aportes los hace el empleado, las contribuciones las hace el empleador. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, espero que les haya quedado algo claro y sobre todo que les pueda servir como guía, ¿no?, interpretativa cuando tomen la ley y la lean. No me interesa tanto las penas que cada figura tiene, no tienen que saber cuánto se le da de pena a cada conducta. Traten de entender cómo es el proceso, traten de entender cuáles son las conductas que se están castigando. Estos institutos especiales, como la extinción por pago de la ley penal tributaria, pero no les voy a pedir un nivel de detalle extremo, ¿no? Sí
que sepan de lo que estamos hablando. Bueno, los saludo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Decime, Sofía. Consulta, el profesor Corti nos dio un libro de guía, pero que tiene la ley que está desactualizada. ¿No hay problema? ¿Lo podemos utilizar igual? Sí, porque la ley nueva modifica un poco algunas cosas, pero a ver, para entender las figuras, lo conceptual está muy bien, pero lean el texto actualizado. Entiendan como abogados, futuros abogados y como estudiantes de abogacía, que el texto vigente de una ley es el que tienen que tener presente, porque, entre otras cosas, puede significar, en este caso, en nuestro caso, por ejemplo, la libertad o la prisión para una persona. De hecho, un reciente juicio que tuvo lugar durante todo el año pasado, y que se terminó sancionando o emitiendo sentencia por asociación ilícita fiscal en Mendoza, que ha tenido relevancia nacional, donde se condenó a 29 personas, según sea el texto legal o la fecha de modificación o las conductas atrapadas según la redacción, podían ser condenados a prisión los sujetos o no. Se hicieron distintas interpretaciones. Pero entonces, la ley, vean la ley 27430, título 9, artículo 279, porque ahí está el régimen penal tributario. Bájenlo. Ahora, para entender eso, pueden leer, por supuesto, cualquier texto porque las diferencias son menores. Bien, perfecto, sí, para la parte conceptual. Muchas De gracias. nada. Bueno, chicos y chicas, nos vemos la próxima. Que anden bien. Nos vemos, gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes. Chao, chao.